Cristo es bueno y para siempre su misericordia, ¿no es verdad? Amén. Amén. Pues hoy nos reunimos una vez más en el nombre de Jesús para adorarlo, alabarlo, glorificarlo, exaltarlo. Benditos los hijos de Jehová que están aquí. Benditos los hijos del Altísimo. Aleluya. ¿Y dónde está tu naranja? Alabado sea el Señor. Vamos a estudiar hoy la palabra del Señor, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que va a penetrar en ustedes y en mí y va a discernir las intenciones de nuestros corazones y nos va a enseñar la verdad, la justicia, porque Dios es bueno y Dios es justo. Y para siempre su misericordia. Amén. Estamos hablando de los ministros y enseñando sobre los ministros. Y vamos a abrir Mateo 10, capítulo 7. Mateo 10, capítulo 7. Ok, toda persona que quiere trabajar en el reino de Dios es ministro de Dios. Según el don que le ha sido dado, ministralo a los demás, dice el Señor. Y no sé si se acordarán, pues, ¿cuál es el primer paso que necesita una persona para llegar a ser ministro de Dios? ¿Cuál es el primer paso que se necesita para llegar a ser ministro de Dios? Habíamos estudiado anteriormente, ¿quién se acuerda? ¿Qué es lo primero que se necesita? Vamos a ver si nos acordamos. Una pregunta. ¿Qué es lo primero que tiene que tener la persona para ser un ministro de Dios? El llamado. El llamado. Es lo primero que tiene que tener. El llamado. Segundo, ¿qué tiene que tener esa persona para llegar a ser ministro de Dios? ¿Qué es la segunda parte que necesita? Querer hacerlo. Oh, bueno, amén. Eso es una cosa importante, lógicamente. Estoy muy de acuerdo también, está bien. Pero algo más. El primero es el llamado. Vamos a suponer que es un cristiano. Quiere ministrar. Dios le da un llamado. ¿Qué es lo que necesita después de ser llamado? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita tener? Ser elegido. Ya eres elegida al tener un llamado. Aprender. Aprender. Necesita ser educado en el conocimiento de la palabra de Dios. Son los dos primeros. Primero tiene que ser llamado y después tiene que ser educado. Si no eres educado, no tienes nada. Eres un neófito. Y Satanás te va a dar 4 vueltas. ¿No es cierto? Ok, entonces vamos a ver al maestro de los maestros tomando discípulos, dándole el llamado y enseñándole lo que van a hacer en su llamado. Capítulo 10 de Mateo 1 dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Qué es lo que primero dio ahí el Señor? Le dio una autoridad, le dio un poder, ¿no es verdad? Ahí está el llamado con el ejercicio del llamado. Aquí tienen ustedes las herramientas para que ustedes vayan y hagan la obra del reino entre los inconversos. ¿Está claro, no verdad? Que les dio un poder. Poder para echar fuera a los demonios. ¿Por qué lo primero que Dios le dice es echar fuera a los demonios? Porque tenemos que entender que son dos reinos en pleito. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas está en este mundo. Jesús trae el reino de Dios y dice, aquí tienen un poder para pelear contra el reino de las tinieblas y liberar las almas que están atadas en ese reino. Lo primero que le dice el Señor es, vayan y echen fuera a los demonios, para que esas almas queden libres y puedan venir al conocimiento de la verdad. Miren cómo lo dice. Le amó a los 12 discípulos y les dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Es lo primero que el Señor le da, autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, Dios hoy nos da autoridad sobre los espíritus inmundos para hacer la misma obra. Después le dice, para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Quién es el que crea la enfermedad y la dolencia? Una manifestación del reino satánico. Pero al echarle los demonios,
echan el poder que hay para enfermar a las personas y hacer a las personas sufrir. Entonces Jesús lo primero que dice, echen a los demonios, sanen a los enfermos, quítenle su dolencia. Es lo primero que el Señor hace. Y hoy en día el Señor nos da ese mismo llamado. Ahora, después que sabemos que tenemos llamado y tenemos este poder, toda persona en Cristo Jesús tiene un llamado para llevar adelante el ministerio que Dios quiere que se haga. Ya eso lo estudiamos. Cada persona recibe diferentes dones. Romanos 12 y 1 Corintios 12. Ahora, viene la parte de la instrucción. Antes de enviarlo, le dio el poder, pero ahora le da una instrucción y le dice, versos 2 y 3 son los nombres de los apóstoles que él llamó. Y en el verso 5 dice, a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo, ¿qué es lo que le da ahora? ¿Qué le dice ahora? Instrucciones. Primero le dio un llamado, le dio poder y autoridad. Y ahora lo instruye para que el discípulo sepa cómo comportarse mientras él va llevando el evangelio. Y esto es para ti y para mí. ¿Cómo debemos de comportarnos mientras llevamos el evangelio? Aquí están las instrucciones directamente de la boca de Jesús a sus discípulos. Para con ellos y para con nosotros. ¿Estamos entendiendo? Esto es para ti y para mí. Todo aquel que quiere ser discípulo. Todo el que quiere trabajar en el reino de Dios. Dice aquí lo primero que dice Jesús. En aquella época esto fue instruido, esto primero no es para nosotros, esto fue solamente para aquellos, el pedacito este nada más. Por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Esto nada más se dio hasta la muerte de Jesús. Después de la muerte de Jesús, Jesús dijo estas palabras, vayan al mundo entero, vayan desde Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero sus discípulos de aquella época, mientras él no había muerto y no había resucitado y no había mandado el Espíritu Santo, Dios solamente, yo he venido a las ovejas de Israel nada más. Sino, id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese era el primer mandamiento para aquellos discípulos. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la forma de predicar. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. Usted puede llevar esa palabra, el reino de los cielos se ha acercado. Y por ahí empezar. Sanen a los enfermos. Oigan bien, limpien a los leprosos. Resuciten a los muertos. Echen fuera demonios. Aquí hay una parte interesante. Dice, de gracia recibiste. Todo esto, sanar enfermos, limpiar leprosos, levantar muertos, echar fuera demonios, es una gracia. No es algo que te mereces. No te lo puedes ganar. Dios nos los da por amor, porque a Él le place darlo, pero no porque tú lo puedes conseguir. Él te lo regala, es un regalo, por eso se llama gracia. Dice, dad de gracia. Porque por gracia Lo que de gracia recibiste, dadlo de gracia. Es decir, en otras palabras, no hiciste nada para conseguirlo. Dáselo a las demás personas sin que ellos den nada para recibirlo. Tú lo recibes de gracia, dalo tú de gracia. No pidas nada, porque yo nunca te pedí nada para darte esto a ti. Y si yo no te pedí nada para darte esto a ti, tú no le puedes pedir nada a nadie para dárselo también. Por eso le decía que los dones no se pueden vender. Aquí está. La gracia de Dios no se puede vender. No se puede pedir dinero para hacer un favor de parte de Dios, aunque tú seas el que tiene la gracia. ¿Entiende? No se puede vender la gracia de Dios. Cuando usted escuche a un predicador pidiendo algo para que usted reciba algo, huya de allí. No escuche a esa persona. No importa el milagro que haga. Aquí dice Jesús, lo que yo te di de gracia, tienes que darlo de gracia. Los discípulos no pueden vender la gracia del Señor, porque esos son lobos rapaces. ¿Me están entendiendo? Cuando usted oiga a un discípulo, llamado discípulo, que le pida algo
para darle una de estas gracias que Dios da aquí, echar fuera un demonio, sanar un enfermo, libertarte, bendecirte. Dile, perdóname, no quiero tu bendición porque me la estás vendiendo y Dios no vende su gracia. ¿Estamos entendiendo? Escuchen bien, porque eso lo van a escuchar ustedes a diestra y a siniestra en este mundo. No se puede comprar la gracia. Es una abominación hacer eso. Sigue después, dice. Ahora mira lo que dice. No te proveas de oro, ni plata, ni cobre en vuestro cinto. En aquella época lo usaban en los cintos enganchados por dentro. Ahora lo usamos en la cartera. Dice Dios, no te preocupes por llevarte una cartera llena de dinero cuando vayas a predicar. Dice, no te proveas de oro, ni plata, cobre en vuestros cintos. Eso era el dinero de aquella época. Ni de alforja. Es decir, no lo que hoy nosotros llamamos maleta. Para el camino. Ni de dos túnicas. No eche tanta ropa. Ni de calzado, ni de bordón. Porque el obrero es digno de su alimento. En otras palabras, él dice, yo te voy a alimentar mientras tú vayas llevando mi palabra. No te preocupes por lo que tú lleves. Esa es la orden que Dios le da a su discípulo. Mas en cualquier ciudad a donde entréis, infórmate quién en ella es digno. La palabra digno es quien se merece esto. Y posa allí hasta que salgáis. En aquella época el Señor decía, vete a una ciudad. Hoy tú te vas a un lugar a predicar. Si te encuentras con una persona digna, en aquella época lo primero que hacían las personas cuando ellos recibían la palabra de Dios decían, seré digno yo de que ustedes moren en mi casa, le decían a los discípulos. Ustedes podrán hacerme el favor de venir a vivir bajo mi techo, yo los voy a alimentar y les voy a dar a ustedes lo que necesitan. Eso era lo que hacían aquellas personas. Hoy en día no. Hoy en día la maldad es tanto que la gente no aprueban ese principio de amor. Pero bueno, si Dios te abre una puerta, Él te va a proveer. Dice después, y entra en la casa, saludar la casa. En ese caso no es la casa la que está saludando, sino las personas que están dentro de la casa. Y si la casa fuere digna, en otras palabras, si allí hubiera una persona digna dentro de esa casa, tu paz vendrá sobre esa persona o sobre esa familia. Mas si no fuere digna esa casa, si la familia de esa casa no fuere digna, la paz que está en ti volverá otra vez a ti. Y no va a volver la paz a reposar sobre esa persona. Perdón. Y al entrar en la casa, salúdala, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibe en esa ciudad, ni oyere vuestras palabras, sal de aquella casa o ciudad. Oye lo que dice el Señor. Él no te pone a que tú te pongas muy complicado ahí tratando de convencer a la gente y multiplicando 2 por 2, 4 y que 4 por 2, 8. No. Si no te escuchan. Oye lo que dice el Señor. Sal de esa ciudad y de esa casa y sacude el polvo de vuestros pies. Es un símbolo de estoy limpio de ustedes. No me llevo de ustedes nada, absolutamente. Mira, ni el polvo de su tierra. ¿Por qué? Porque el piso de las casas eran de tierra. Las ciudades eran de tierra. Simbolizando que tú no quieres ni la tierra donde ellos están parados. Y dice, de cierto os digo que el día del juicio, oigan bien, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Cuando un discípulo, uno de nosotros, vamos a hablarle a una persona, quien quiera que sea, escucha bien, y esa persona no te recibe y no recibe el evangelio, dice que el castigo de esa persona es peor que el castigo que le van a dar a las personas de Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes saben qué es lo que era Sodoma y Gomorra? Bueno, esta persona que no recibe a Jesucristo hoy en día, dice, va a recibir más castigo que aquellas personas de Sodoma y de Gomorra. Porque ha rechazado el amor más grande que tiene Dios para la humanidad.
Y nosotros somos quien tenemos esta bendición de llevar la palabra de Dios, de llevar hoy la misericordia del Señor. Verso 16. He aquí yo os envío. Miren la otra instrucción que le da ahora a los discípulos. Lo primero que le enseña es cómo deben de predicar. En otras palabras, si llegas a predicar, el que te recibe, bienaventurado. El que no te recibe, no te preocupes, vete de allí. En primer lugar, el Señor no quiere que empecemos a confrontarnos con los impíos. No, no te confrontes. Tú le dices las cosas como son. Y de ahí no te quieren, mira y vete, búscate otro. Vete de ciudad en ciudad, vete de casa en casa, vete de persona en persona. No te amañes a estar tratando de convencer a una persona por el cuello. Y tienes que creer. No, a Dios no le interesa eso. Dios le interesa que tú le hables. Y si quiere, bien. Y si no quiere, déjalo. Ese es su problema. No podemos tratar a las personas como si fueran nuestros hijos. Que lo vamos a obligar a entrar a la manera de nosotros. No, Dios dice, no es así. La forma de predicar es esta. Ahora dice el 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como paloma. Este es el carácter ahora del mensajero. Sabe que vas a ir en medio de lobos. No vas a ir a un pueblo sencillo y fácil. No, vas a estar metido en medio de gente mala. Tienes que ser prudente como la serpiente. ¿Qué significa eso, prudencia? Cuidadoso. ¿Por qué? Porque te van a hacer daño. Prudente es cuidadoso. Sencillo. Vas a ir sencillo. Ni mucha elocuencia, ni mucha maravilla, ni mucha pompa. Sencillo. Vengo a predicarte a Cristo y a Él crucificado. Y a Él levantado entre los muertos al tercer día. Y sentado a la diestra del Padre hoy en día. Y guárdate de los hombres. Oye lo que dice Jesús. Guárdate de los hombres. Ten cuidado. Por eso dice que tiene que ser cuidadoso. Tiene que tener mucha prudencia. Cuídate de los hombres. Porque os entregarán a los concilios y en su sinagoga os azotarán. Cuando te pares a hablarle a un religioso, cuídate porque ese va a venir contra ti. Dice, porque está hablando de concilio y sinagoga. Son gente que tienen creencias. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. En otras palabras, te van a coger y te van a llevar delante de la justicia. Jesús está preparando el corazón de los discípulos para que entiendan lo que va a venir contra ellos. Y nosotros tenemos que entender este concepto, que si fueron contra ellos, van a ver ahorita lo que dice el Señor. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que debéis hablar. Esta es la otra parte de la confianza que debe tener el discípulo, de que Dios aún va a estar en la palabra que Él tiene que decirle a las personas. Cuando estén en un momento difícil, donde lo han tomado preso, dice, no te preocupes, yo voy a poner palabra en tu boca. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en ustedes. El que tiene el Espíritu de Dios dentro sabe que el que habla es el Espíritu de Dios. Y no es el hombre con sus palabras ni su sabiduría. Es el Espíritu Santo el que se va a dedicar a predicar la palabra en usted. Sigue diciendo. El hermano entregará a la muerte al hermano. Oigan esto. ¿Cómo es el evangelio? Cuando se predica. Y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Quiere decir, tú eres mi discípulo, pero vas a tener una tribulación fuerte en tu vida si te dedicas a llevar mi palabra y hacerlo como es correcto. Van a venir contra ti, pero tú tienes que entender algo, que tú tienes que permanecer hasta el final en esta condición. Esa es la historia, el que lee los Hechos de los Apóstoles y a nuestro Señor Jesucristo ve que eso se dio. Creo que esto está muy caliente o yo tengo mucha luz aquí, no sé lo que no estoy hirviendo. Yo creo que está caliente el lugar. Yo estoy hirviendo.
¿Está en 72? ¿Está en 72? ¡Wow! ¿Tomamos 70? No, está bien, déjalo ahí. ¿A los 2 en 72? Déjalo ahí, está ahí. 70, 71. Baja un poquito para que me ayude. Gracias. Dice, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. El que persevere hasta el fin. Entiendan que esto es una carrera que tienen que permanecer hasta el fin. Si no permaneces hasta el fin, puedes empezar con mucha alegría, mucho gozo, pero si te desvías a medio camino, perdiste. Tienes que seguir hasta el fin. Si no llegas hasta el fin en tus días de guerra por la fe, el diablo te va a robar la vida eterna. Y es muy normal, porque muchos se desvían de la fe. Dice el Señor, cuando te persigan en esta ciudad, huye a la otra ciudad. Porque de cierto te digo, que no acabarás de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esto, acuérdense que esto se le dijo solamente a los judíos, de que ellos iban a recorrer todo Israel, pero Jesús no iba a morir y a levantarse de entre los muertos y ellos no iban a poder llegar a recorrer toda la ciudad de Israel antes que eso, porque ya Jesús estaba a poco tiempo de su muerte. Ahora sigue diciendo, aquí nos vemos las enseñanzas del Señor, cómo el Señor nos instruye para que lleguemos a ser sus discípulos y hagamos su voluntad. El discípulo, viene aquí y le dice, otro carácter del discípulo. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Para que sepa, no eres más que Jesucristo, no eres más que tu Dios. Ponte claro y date cuenta que porque tengas mucho poder, porque yo haga contigo maravillas y prodigios y milagros, acuérdate que tú no eres más que yo. No se te suba el aire a la cabeza. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, si a Jesucristo le dijeron que él era el diablo, a Jesucristo se lo dijeron, dice, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Cuánto más a su familia, a sus hermanos, a sus discípulos? Así que no lo temáis, porque ellos hagan contra ustedes lo que quieran, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Jesús está diciendo, no hay nada que ellos hagan que el Padre Celestial no lo sepa. Lo que os digo en tinieblas, díganlo a la luz, y lo que oíd a los oídos, proclamadlo desde las azoteas. Esta es la dirección del Espíritu Santo, diciendo, todo lo que yo te hablo en oración a ti, ten valor de decírselo a los demás. Ten el valor de decir, no te preocupes, van a venir contra ti, pero tú tienes que decir la verdad. Lo que tú hayas oído en silencio, cuando vengas a la oración, tú tienes que soltarlo. Eso tiene que hacer el ministro del Señor. Sea profeta, pastor, evangelista, sea lo que sea. Tiene que hablar lo que el Señor dijo que hablara. ¿Estamos entendiendo? Esa es la parte que Dios quiere que nosotros hagamos.